hoy cercano a la madrugada del día 11 de noviembre de 2015, los avatares de la vida política pública y de social, político y económico, estamos en una tesitura muy alarmante, en donde políticos catalanes como Artur Mas y los Pujol, Jordi Pujol, el patriarca de los Pujol, que han formado un nudo económico en paraísos fiscales, igual que en el Partido de Convergencia y Unión, a procesos de prevaricación y cohesión debido al robo en masa que han efectuado el catalanismo más radical, que quiere la independencia para ser inmune ante las leyes españolas e internacionales, para crear un banco para atesorar lo robado, y ahora el CUP está haciendo distraer la atención de los grupos, de los propios ciudadanos catalanes de España, y votarán positivamente como lo hizo Ciudadanos en Andalucía. Si pasa lo contrario es porque nos quieren ir contra natura. Huele a podrido el Parlamento Regional de Cataluña. El tufo hace temblar los cimientos de la democracia en España. Va contra la ley de la Constitución, que dice en uno de sus artículos sí a la plena autonomía, pero no a la indivisibilidad del territorio. España es un Estado indivisible, propugna la Constitución española también. Abogo por un mundo sin paraísos fiscales. Preguntad a los ingleses, que eso sí saben de piratería y de cosas de ese tipo, cosas económicas, tesoros y demás cosas, que han sisado durante todos estos últimos siglos, con su poderío de paraísos fiscales, los cuales deberían ser únicamente la naturaleza. Llámese Liechtenstein, Islas Caimán, Andorra, Mónaco, Suiza, etcétera, etcétera. Y todos los clientes de estos paraísos fiscales deberían declarar también en sus lugares nativos o residentes. Y eso es eludir la justicia y el fisco. Para eludir impuestos de estos paraísos. Se podía incluso acabar la crisis económica mundial y dejar la contaminación galopante como un tumor que corrompe todo ser viviente. Eso creo que quieren hacer los corruptos catalanes. Un paraíso fiscal para empobrecimiento del resto de personas. Atento a la jugada. Cuidado con la fuga de capitales. El miedo que hay a la salida parcial del Parlamento del Partido Popular para que su batacazo electoral adopten medidas cautelares contra la cúpula del PP y PSOE, salpicados de corrupción hasta las trancas. Temen un descalabro que ya está previsto, intenta desviar la atención hacia otro lado o opción. Resalta paradójicamente esta situación, aunque de joven no era patriota, ahora sí lo soy, y hay que dividir los tres poderes del Estado sin fisura alguna, con miedo que la justicia haga lo que debe, juzgar a los políticos, empresarios, banqueros, donde el inicio de la era de Rajoy llega a su término y sea juzgado como presidente del Partido Popular por prevaricación y cohesión, dado que está demostrado que hubo financiación irregular fiscal, todo ello denunciable y para ser juzgado. Es muy difícil expresarse correctamente en todos los términos de la vida pública y política. Creo que
La falta de funcionarios públicos hacen que el aparato del Estado no funcione como debería. La justicia le hace falta más funcionarios para que los procesos judiciales eh, se puedan llevar a cabo y sin obstrucción a la justicia. Los, los funcionarios de la seguridad social, los funcionarios de la autonomía, que debería haber un centralismo más político para así las regiones no tener tanto poder, para que no tengan plena autonomía o independencia como quieren hacer en este caso en Cataluña. Pero les invito a todos a que reflexionen y haya perdón social en todos los ámbitos, pero con el correspondiente pago de lo robado o hecho por prevaricación y cohecho. Nunca mejor dicho, valga la redundancia. Buenas noches y gracias.